Este primer símbolo, bien, se llama Zipactli. Eso no lo estamos inventando, sino los antiguos mexicanos dejaron escrito en códices. En el mero centro se empieza a contar de izquierda a derecha, se va en círculo. Este es Ejecatl, eso lo dejaron escrito. Este es Cali, Cuetzpalin, aquí nos dejaron dicho así. Coatl, la serpiente. Miquistli, aquí una calaverita, la muerte, muerte. Mazatl, venado. Tochtli, aquí está el conejo. Y aquí, este es Atl, tiene caracolitos. Este es Itzcuintli, este es el perro, Itzcuintli. Osomachtli, el mono. Y aquí está Malinali, Malinali, que algunos traducen como enredadera. Es un poco difícil traducir, sí, porque hay enredaderas y hay también zacate. Y aquí está Acatl, carrizo, son días, un día carrizo, un día jaguar o ocelotl. Aquí está Cuautli, águila, Coscacuautli, y aquí está símbolo Olin, representa un día. Tecpatl, también un día. Pedernal, pero también a veces se identifica como semilla. Y también aquí está Kiawitl, la lluvia, ya son 19, pero cerramos aquí donde empezamos a contar con una flor que es Xochitl, pero empezamos aquí en el 1. Lo interesante de cómo contaban los días es que empezaban aquí a contar en círculo, pero contar en círculo resulta que si empezamos aquí con el 1, terminamos aquí con el 20, muy cerca del 1. ¿Sí lo ven? Diferente sería si contáramos de forma lineal. 1 estaría muy lejos del 20, ¿verdad? Pero aquí es algo interesante. Cómo contaban el tiempo, aquí en este caso los días, en ciclos. El 1 cerca del 20.